Ahora sí. Entrevista toma dos. Sí, señor. Bueno, ya nos reunimos una vez ayer y el archivo no quedó guardado por alguna razón, entonces lo estamos haciendo nuevamente hoy. Bueno, y estamos con Octavio Escobar, que nos va a contar un poco sobre Hotel en Shangri-La. Primero que nada, mismo ejercicio de ayer. Si fuéramos a leer la contraportada de tu novela, ¿qué nos diría ella de ti, de tu libro de cuentos? Bueno, yo sigo creyendo que la novela esencialmente lo que dice de mí es que soy un aficionado al cine. Ujú. Eh, Mi formación como escritor tiene muchísimo que ver con el cuento, con los principios habituales del cuento, con el hecho de escribir con mucha economía, de escribir con precisión, de, de formular la trama de una manera muy comprensible, ¿sí? Ok, Y lo otro que creo que puede decir, que puede decir mi libro, es que me interesan esencialmente historias relativamente pequeñas, historias que tienen que ver mucho con la intimidad de los personajes. Te silenciaste. ay, sí, que es que por tomar agua. ¿De dónde eres? Yo soy de Manizales y soy profesor de la Universidad de Caldas. Perfecto. ¿De cuándo es tu libro de cuentos? Hotel en Shangri-La es del 2002. Ok. ¿Es el primero Ganó el o premio, es... ganó Ay, el premio de Nacional de Cuento de la Universidad de Antioquia. felicidades. ¿Es el primero o es... eh, o ya habías escrito cuentos antes? No, yo ya había publicado cuentos, yo había ganado el Premio Nacional de Literatura con un libro de cuentos en el 97 de música ligera, Ok. y mi primer libro fue un libro de cuentos, El color del agua, que apareció en 1993. Ok. Todos publicados con Panamericana, supongo. He publicado con Panamericana, con Random House, con Ujú. Periférica en España, eh, con la editora regional de Extremadura en España. Tengo Ok. publicaciones también, traducciones al alemán, al francés, al italiano. He publicado también en la Argentina, en México. Ok. Uh, Todo un trabajo. ¿Qué buscabas explorar en este libro particularmente? Este libro nació de la experiencia de los centros comerciales, ¿no? Que originalmente me generaban muchísima hostilidad. Y en un determinado momento empecé a considerar que son sitios de reunión que para muchísimas personas son muy importantes y que no solo son expresión de consumismo, sino que también en alguna medida son los sitios donde la gente se está encontrando, donde la gente eh, se siente cómoda, donde la gente se siente partícipe como de los hechos sociales. Entonces quise escribir un libro que, por supuesto, tuviera el componente crítico de lo que significan los centros comerciales con respecto al consumo y con respecto a una cierta frivolidad, pero que de otro lado también diera cuenta de, de cómo funcionan alrededor de la vida de un puñado de personajes. Entiendo. En ese sentido, digamos que podríamos considerar tu obra como, bueno, esto lo dijimos ayer, odio tener que repetir las cosas que ya he dicho porque me siento que no tengo nada nuevo que aportar, pero ayer dijimos que era la forma en la que tú, coming to terms con eh, el centro comercial como espacio de tejido social, ¿correcto? Exactamente, sí, yo creo que para muchas personas el centro comercial es un poco la ágora, Sí. por supuesto con todas las distancias que hay que establecer, pero en este momento las personas no van a la Plaza de Bolívar, digamos. Ujú. En este momento una serie de lugares que deberían ser representativos y que deberían significar reunión de las personas no funcionan como eso. Nadie va a la alcaldía, nadie va a la gobernación, no. Ese tipo de actividades, salvo
que estemos en un proceso proselitista o que estemos en un momento de protesta, esos lugares de reunión no existen, ¿sí? Entonces el centro comercial es realmente donde la gente se encuentra o donde un determinado estrato y un determinado tipo de personas se encuentran. Ok, perfecto, listo. Entonces, bueno, entonces, ya que nos estamos entrando ya en la obra, entremos a la obra. Sin embargo, no cometamos el mismo error que ayer. Toma uno cerrada. Listo. Ok. Entonces vamos a ver. Stop record. Perfecto. Entonces, retomando la obra, bueno, hablamos un poco de ayer de cómo Hotel en Shangri-La es parte de la novela de James Hinton, de Lost Horizon, y que además, pues es básicamente toda una oda a los espacios imaginarios y a cómo ellos se configuran en la subjetividad del sujeto. Pero entonces quería preguntarte al respecto de, eh, pues un poco de por qué lo configuraste como lo configuraste, por qué el hip, por qué este lugar donde lo tiene todo, como, cuéntame un poco de la configuración específica del espacio. Bueno, lo primero es que desde el comienzo lo que yo estaba pensando era en escribir un libro de cuentos. Y yo estuve muy influido por escritores que en los años 50, 60, 70 escribieron libros que en mi opinión son orgánicos, en el sentido de que hay una cierta unidad temática y formal, ¿no? Está Borges, está Cortázar, Bryce Echenique, Cabrera Infante, Rulfo, con El Llano en Llamas, ¿sí? Y entonces quería ir un poco más allá con esa posible no sé, no me voy a complicar con el término. Que todos los cuentos se comunicaran, que hubiera tránsito de unos personajes de un cuento a otro y en ese orden de ideas configurar un espacio físico común, que terminó Ujú. siendo el centro comercial Babilonia y un supermercado que se llama El Ip, y que los personajes fueran y vinieran de un cuento a otro, que el tiempo fuera avanzando de un cuento a otro también, Ujú. pero que de todos modos cada una de las piezas, que son 6 piezas, funcionara independientemente, Independiente. funcionara. Ok. Eh, y así ha ocurrido. Es frecuente que cuando buscan materiales para antologías, algunas personas escojan un cuento de este libro, ¿no? Este libro. Y obviamente lo utilizan sin incluir el resto de los cuentos. Entonces, era esa posibilidad, el hecho de que el libro sea orgánico, ha originado, te lo contaba ayer, ha originado confusiones. Entonces hay personas que han reseñado el libro como novela. Y yo entiendo perfectamente que sobre todo la persona que coja el libro y lo lea de tapa a tapa en orden, va a tener esa sensación, la sensación de novela, pues por el trabajo con el tiempo y por el trabajo con la migración de personajes de un cuento a otro. Entiendo. De hecho, sí, ayer lo comentábamos, que de alguna forma sí podría ser trabajado con novela en la medida en la que pues es toda una unidad y sí recoge de alguna forma como el trasegar de los personajes a través de la historia, pero no, o sea, en el medida en la que sí cada unidad es su propio foco, realmente pues verlo como novela es un long shot. Sin embargo, pues todo se entiende al final cuando uno lee el último cuento, del cual pues vamos a evitar hacer spoilers. Sí, eh, Te iba a preguntar respecto de algo que mencionaste, pero se me pasó. Bueno, no, de hecho, cuéntame un poco respecto del diálogo, respecto de lo que ayer consideramos como un poco balsaciano, que los diálogos se corresponden con la época y lugar de los personajes de forma tal que den más profundidad a su psicología. Cuéntanos un poco al respecto de cómo trabajas tú ello. sí, tienes toda la razón. A mí me interesa que los diálogos digan quiénes son los personajes. Y en ese orden de ideas me parece que eso contribuye a otra característica que es importante para mí, y es que los lectores, más que yo les muestre, que yo les diga, la gente es así, a través del diálogo entiendan cómo es cada uno de los personajes con los que yo estoy trabajando.
Entonces, cuando yo comencé a escribir, no era tan frecuente que se utilizara el diálogo, además, pues porque García Márquez había dicho que el español no se prestaba tanto para el diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de un lado, por la influencia del Festival de Teatro, yo soy de Manizales y tenemos un festival de teatro internacional desde hace 50 años, y de otro lado, por el cine, ¿no? Pues por directores que me gustan, Woody Allen, Tarantino, que Martin Scorsese, que realizan ese tipo de procesos a través del diálogo, pues entonces yo empecé digamos que a entrenar la escritura de diálogo y tal vez Hotel en Shangri-La es un libro donde ya estoy un poco, creo que tengo un buen dominio de la escritura de diálogos y consigo que esos diálogos sean sugerentes, que esos diálogos insinúen una serie de cosas con respecto a los personajes que permitan al lector elaborar el resto de lo que son esos personajes y tener una comprensión cabal de lo que ocurre en cada uno de sus cuentos y cuáles son las vidas de esos personajes que están simplemente pasando, simplemente teniendo tránsito por un centro comercial. Ok, breve. Me recordaste la pregunta, de hecho, que te iba a hacer hace 5 minutos, y es, em, ¿consideras que este tránsito de los personajes de un cuento a otro es, o sea, digamos, no, de hecho, la pregunta que te iba a hacer es cómo llegaste a la decisión estética de hacer de los personajes transitar de un cuento a otro? ¿Por qué te pareció una decisión estética apropiada? Que es precisamente lo que genera que todo el mundo, pues no que todo el mundo, pero que ciertas personas consideren que es novela. Bueno, yo creo que esencialmente tiene que ver con un reto técnico, una faceta de la vida de un escritor, bueno, de cualquier persona es ponerse retos, ¿no? Entonces, escribir un libro de cuentos que tenga estas características, que se acerque, digamos, a la novela, que produzca esa unidad, es un reto que vale la pena. Y yo siempre he dicho, quien me haya escuchado seguramente me lo ha escuchado decir, que para mí la literatura tiene un componente lúdico muy importante. Cuando yo me siento a escribir, yo me siento a jugar. Y entonces cuando uno está jugando quiere cumplir retos, quiere llegar a otro estadio, digamos, quiere llegar a otro nivel. Entonces para mí era interesante eso de unos cuentos que se comunicaran, unos cuentos que tuvieran personaje principal uno de ellos y personaje secundario en otro cuento. Y si además estoy utilizando un único espacio físico, pues esto era muchísimo más fácil, ¿no? Eh, yo me divertí mucho consiguiendo eso. Me imagino que habrá personas que dicen, bueno, esto es un poco artificioso. Y yo he dicho también públicamente que en alguna medida es artificioso porque los libros de cuentos habitualmente no tienen ese origen. Lo habitual es que uno escribe un cuento, un año después escribe otro, al siguiente año publica algo en una revista y 10 años después queda listo el libro de cuentos. Esto que yo hice no es lo habitual. ¿No? Lo habitual no es que tú desarrolles una matriz para el libro de cuentos y entonces digamos que pongas los cuentos en una camisa de fuerza. Y ahí puedo estar influido un poco por la idea del Oulipo, que ellos decían, del grupo el Oulipo, que ellos decían que cuando uno se pone restricciones es cuando verdaderamente hace que las cosas tengan que ser más creativas y puede llegar a un resultado más valioso. Volviste a apagar el micrófono. Dios santo. Te iba a preguntar, de hecho, respecto de precisamente esas restricciones que te pusiste. ¿En algún momento dijiste, pensaste en incluir más cuentos o siempre fue esta estructura de 6? Eh, Comencé a escribir un séptimo cuento, no lo terminé. No No. lo terminé y creo que nunca lo escribí, entre otras cosas. Bueno, además porque lo único que hice fueron, pues, no sé,
media página, una página, no avancé realmente mayor cosa. Mayor cosa, ok, entiendo. Te iba a preguntar respecto de tu concepción de la obra. ¿Te consideras una persona que planea la obra antes de iniciar, como sé exactamente cuáles son los pasos con los que voy a llegar al final, o inició una obra con maravilla en los ojos y esperando un final hermoso, sin tener ni idea de dónde voy? En el caso del cuento, yo habitualmente sé por dónde empiezo y a dónde voy, Ujú, ¿sí? Es posible que tenga muchísimas más dudas respecto al desarrollo. Es ok. muy posible, lo habitual es que tenga muchísimas más dudas respecto al desarrollo. Y entonces suelo sí tener claro cómo empiezo. A veces incluso tengo escrita la frase final, Oh, ok. esa frase final que es tan importante en el cuento. Lo cual no quiere decir que no pueda hacer modificaciones. Hay cuentos Ujú. que los he escrito de principio a fin y después digo, no, este principio no me interesa y lo cambio. Pero lo habitual es que me siente al computador con una conciencia bastante clara del principio y el final. Sobre todo cuando estoy hablando de cuento. Cuando estoy escribiendo novela, voy un poco más libre. Ok, entiendo. Cuéntanos un poco de tus novelas también para tenerlas presentes. Mira, yo tengo, ya no sé, yo no me la paso como contando. Eh, yo comencé con, digamos que una de las características mías es que me gusta, por ese sentido lúdico de la literatura, es que Ujú, me gusta mucho cambiar, ¿no? sí, Entonces yo comencé escribiendo una novela que supuestamente es por moderna, que la han estudiado mucho en la Javeriana, que se llama El último diario de Tony Flowers. ok, Y al mismo tiempo escribí una novela policíaca relativamente tradicional que se llama Saide. Saide después no la continué, escribí como una evolución ujú, con otra novela policíaca que se llama Destinos Intermedios y ahora en abril va a salir otra también que tiene que ver con estas dos anteriores, ok. ¿sí? Escribí otra novela que supuestamente es postmoderna que se llama El álbum de Mónica Pont. También escribí una novela histórica, pero con características de novela postmoderna, que es una novela sobre la colonización antioqueña que se llama 1851. Ok. Eh, Escribí una novela que tiene también muchos componentes policíacos y que ganó el premio de novela Ciudad de Barbastro y después ganó el premio nacional de novela en Colombia, que se llama Después y antes de Dios, Uh, sobre un caso que ocurrió en Manizales de una mujer que mató a su madre y la veló durante 3 días porque eran muy religiosas y se quedó velándola después de que la la había mató. matado. Sí, y bueno, creo que por ahí se me está olvidando alguna novela. eh, y bueno, y libros de cuento y también he escrito poesía. He escrito 2 libros de poesía que ganaron también premios. Los premios han sido muy importantes en mi carrera literaria porque cuando uno no está en Bogotá, el diálogo con los editores es más complicado. Completamente. Entonces, cuando uno se gana el premio, todo se vuelve más fácil, Se vuelve digamos. mucho más sencillo, sí, total. Te iba a preguntar, hay una gran porción de tu obra que es género negro. Cuéntanos un poco acerca de de tus influencias y de otras formas sí, como de dónde sacas todo tu... Bueno, el tema con el género negro tiene que ver con una experiencia de mi profesión original, que es la de médico. Y es que yo hice el rural en La Dorada en una época en que había una gran cantidad de violencias en el Magdalena medio colombiano. Ujú, Y yo era aficionado al género negro como lector, ¿sí? Chandler, Hammett, Jim Thompson, Vázquez Montalbán, eh, bueno, una gran cantidad de autores de género negro. Y entonces, para contar esa experiencia del Magdalena medio colombiano y de la violencia colombiana de los años 80 y años 90, yo pensé que lo más apropiado era coger algunas de las características del género negro y contar estas historias. Entonces, pasé pues de una afición de lector que además se complementaba con el hecho, con mi cinefilia. El género negro cine pues es
casi que habitual. Entonces se juntaron esas dos cosas y bueno, y surgieron esas novelas, que la primera, Saide, ganó un premio en una época en la que no había mucha tradición en Colombia con el género negro. Después fue publicada en España por Editorial Periférica, y Periférica también publicó la primera edición de Destinos Intermedios, que después también se hizo una edición en Colombia, y esta novela que va a salir en abril, en la próxima Feria del Libro, la va a publicar Planeta. Ok, me parece perfecto. Entonces te iba a preguntar respecto de cuáles son los elementos que tú dirías componen tu estética. Uy, pues yo no creo realmente que haya una estética estática, ¿cierto? Yo creo que cada obra tiene unas determinadas características, que en cada obra uno asume unos ciertos retos, y eso va generando variaciones. ¿Qué creo yo que ha sido constante? Ha sido constante que a mí me gusta tener una comunicación relativamente fácil con el lector. Yo sé que hay autores que les gusta enredar la pita, para decirlo de una manera coloquial, y entiendo muy bien las razones por las cuales lo quieren hacer, y respeto mucho que se haga ese tipo de proceso, pero no es lo que yo hago habitualmente. Yo prefiero que el lector pueda tener una relación no fácil, pero sí cómoda conmigo, con mis textos. En ese mismo orden de ideas, soy un autor que tiende a ser económico, que tiende a escribir de una manera muy concisa y muy sencilla. ¿Sí? No me gusta mucho, no tiendo o sea, no tengo nada de barroco, absolutamente nada de barroco. Todo lo contrario, en ese sentido tengo una influencia importante de Hemingway y de sus sucesores, ¿no? De Carver y de Tobias Wolff, de los cuentistas norteamericanos, de Updike, de Cheever, por ejemplo, ¿sí? Creo que esas dos cosas son importantes, y ya que hablamos anteriormente del diálogo, para mí también es importante que a través del lenguaje yo diga lo que somos, ¿sí? Okay. No solo cada personaje como individuo, sino lo que somos como sociedad. A mí me parece que la forma en que hablamos dice mucho de lo que significa ser colombiano, por ejemplo. O por ejemplo, no, específicamente colombiano. Entonces, eso también me gusta, y aunque he escrito textos que se salen completamente de lo colombiano, digamos, por ejemplo, escribí un relato largo que es una variante de La Isla del Tesoro de Stevenson, ¿sí? No, que no está contada por Jim, sino que está contada por la mamá de Jim. Ok. Entonces la mamá de Jim tenía una visión muy distinta de lo que estaba ocurriendo, y además tenía una vida sexual de la que Jim no tenía ni idea. Es un relato erótico. Aunque he hecho ese tipo de cosas, y también escribí una novela que se llama Mar de Leva, en donde hago como una reelaboración de una novela de Joseph Conrad, que es Nostromo, aunque realmente con mucho contexto colombiano. Sí. Recuerda que Nostromo es costaguana, entonces yo me inventé a costaguana, pero en el siglo XXI, para esa novela. Aunque he hecho ese tipo de cosas, y esencialmente yo escribo sobre la realidad colombiana. Ok, entiendo. Entonces, en ese caso, te quisiera preguntar, bueno, creo que acabas de introducir perfectamente la pregunta. ¿Por qué te parece importante escribir cuento en Colombia? Pues, en primer lugar, me parece importante escribir en Colombia, porque creo que a través de los diversos géneros literarios también se da una imagen de lo que es Colombia, y se le da una posibilidad de reflexión a los lectores. Yo creo que un lector que está habituado a los noticieros televisivos, que está habituado a la radio, que está habituado incluso a los libros sobre la realidad colombiana,
cuando ve esa realidad colombiana en una novela o en un libro de cuentos, la percibe de una manera diferente. Y escribo cuento, pues porque me gusta escribir cuentos. Yo creo que es la primera característica. El cuento es un género que tiene unas dificultades importantes. Y entonces meterse en ese reto de escribir cuento a mí me gusta. A mí me gusta ponerme dificultades, por decirlo de alguna manera. Y, En el juego. y practico, digamos que varios géneros, porque así como a mí me gustan una diversidad de posibilidades, creo que a los lectores también. Entonces habrá lectores a los que les gusta leer cuento, pero hay otros a los que les gusta leer novela o les gusta leer poesía. Y yo quiero tener esos diálogos, me interesa tener esos diálogos. No es un tema como de marketing, digamos, porque el cuento y la poesía venden muy poco y yo los practico, no. Es un tema como de establecer diversos diálogos. Para mí, la posibilidad de que el lector comparta conmigo, de que el lector en buena medida sea co-creador de mi obra, es fundamental. De hecho, me acabas de generar una pregunta y es, ¿cómo ves tú la escena del cuento en Colombia? ¿Cuál es tu perspectiva de la escena del cuento en Colombia? La escena del cuento en Colombia es complicada porque editorialmente es un género que no funciona bien, Ujú. ¿sí? No funciona bien y hay que decirlo con sinceridad. Es poco probable que un libro de cuentos tenga realmente, eh, sea rentable para las Acogida. editoriales, sea Ujú. rentable. Eh, yo me considero afortunado porque, por ejemplo, este libro del que estamos hablando, Hotel en Shangri-La, ya tiene 5 o 6 ediciones y lo mismo el otro libro de cuentos que tengo con Panamericana, de música ligera. Ok. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que un libro de cuentos se edite una vez y se reedite al cabo de muchísimos 20 años. Son años. los libros de cuentos en Colombia que tienen como que tienen que perviven en el mercado. Pero de otro lado hay que decir que hay grandes cuentistas, ¿no? Que hay Sí, grandes estamos de acuerdo. cuentistas. Roberto Rubiano, Julio César Londoño, Pedro Badrán, eh, Margarita García Roballo, ¿sí? Para mencionar así rápidamente, Ana María Jaramillo. Eh, hay grandes cuentistas en Colombia, lo que pasa es que los conocemos mucho menos que a los novelistas, pues porque el cuento es un El cuento es género un que género. se publica menos y que cuando se publica a veces termina publicado en editoriales que no tienen mucha posibilidad de hacerlo circular, o porque el libro termina siendo publicado porque ganó un premio y la institución que publica el libro que ganó el premio, pues no es realmente una editorial Una comercial. editorial comercial. Entonces, pero hay grandes cuentistas en Colombia. En ese caso, mi siguiente pregunta es, ¿cómo revitalizarías tú el género en Colombia? O sea, porque no es una cuestión de falta de talento, tú y yo acabamos de acordar en eso. Es, ¿Cómo harías que... es complicado. Es complicado porque digamos que el mercado no lo facilita y porque nosotros no tenemos tampoco la tradición de las revistas. El cuento es importante, por ejemplo, en el mundo anglosajón, porque en el mundo anglosajón existen las revistas. ¿Sí? Existen las revistas e incluso revistas muy frívolas, Harper Bazaar, Ujú. Playboy, publican cuentos. Publican cuenta? Cuentos y ni hablar pues de las revistas que son realmente literarias. Sí. Entonces, en cambio en Colombia pues tenemos ¿cuántas revistas? Sí, no, ¿Cierto? teníamos Arcadia y teníamos Cromos y ambas se acabaron. Sí, no, por eso tendríamos entonces el Malpensante, digamos. Ujú. Existió número en algún momento, pero ya ni siquiera existe número, solo existe el Malpensante y existe la revista de la Universidad de Antioquia y otras revistas universitarias, ¿sí? Pero son revistas que salen cada 3 meses, digamos, y que publican un cuento cada 3 meses. Entonces la vitalidad del género
O sea, la vitalidad no, porque vitalidad tiene, Está digamos, vivo, sí. la posibilidad de que la gente se acostumbre a leer cuentos es muy poca, ¿no? Muy, muy, muy poca, ¿sí? No sé realmente qué fórmula haya. Eh, Tengo que ser sincero. Eh, He hablado, por ejemplo, con escritores europeos y salvo pequeñísimas primaveras en cada uno de sus países, el cuento es un género que no se practica mucho, que no se practica muchísimo. Nosotros estuvimos influidos de un lado por esa literatura latinoamericana de los 50 a los 60, 70, donde hubo, digamos, un florecimiento del cuento y por la tradición norteamericana. Pero en Europa el cuento no es no es habitual. Un, un, un editor mexicano que hizo una antología de cuento europeo me confesó que en realidad el 80% del libro eran capítulos de novela, que no eran cuentos, Uf. ¿cierto? Entonces, sí, a veces tenemos la impresión de que la práctica del cuento, pues por múltiples circunstancias, es homogénea en todas partes del mundo, pero eso no es cierto. En general no es un género popular. No lo es. Ok, bueno, y eso nos deja con la última pregunta, que es, ¿cómo definirías un cuento en una frase? Ay, Dios mío, un cuento en una frase. Yo diría la fórmula. Si es en una frase, yo diría la fórmula. Unidad, economía y tensión. Unidad de economía y tensión. Ok, Unidad, economía y tensión, sí. Esa es mi fórmula. Yo soy profesor universitario, tengo que trabajar con estudiantes. Entonces, esa es mi fórmula para diferenciar el cuento de la novela. Unidad, economía y tensión. Es una fórmula que se deriva pues de Cortázar, de Poe, de muchísima gente. Pero esa es la mía, unidad de economía, tensión. No estoy siendo nada original, no estoy descubriendo nada, absolutamente nada. está siendo Pero pues pragmático, de hecho. pero cuando me pides una frase, pues no. Hay una frase muy linda de Pedro Badrán, pero en este momento no la recuerdo. Perfecto, no te preocupes. Unidad de economía y tensión es bastante Algo así elocuente. como que es prender una luz en medio de la oscuridad y que inmediatamente se apaga. Hay una frase linda de Pedro, pero no la recuerdo en este momento. No te preocupes. Está más que bien. Unidad de economía y tensión es perfecto. De hecho, recoge bastante bien un par de semestres de teoría de cuento que le hice. Eh, bueno, muchísimas gracias, Octavio. Que tengas una muy linda tarde. ¿Dónde podemos acceder al cuento antes de dejarte ir? A tu libro de Hotel en Shangri-La. Bueno, mis libros de cuentos están publicados por Panamericana, Uh-huh. dos de ellos, bueno, tres de ellos en realidad, de música ligera, que tiene unidad alrededor del tema de la música, Hotel en Shangri-La, del que hemos hablado, y un libro que es más para público juvenil que se llama Las láminas más difíciles del álbum, que tiene que ver con el álbum de Chocolatinas Jet, con lo que era el álbum de Chocolatinas Jet cuando yo era niño, que, Ok. que sale ahora con una nueva edición y con un bonus track, un cuento nuevo. Eh, Oye, Esos tres libros los consiguen pues fácilmente en Panamericana, que creo que todos los bogotanos tienen una Panamericana a la vuelta de la casa. perfecto. Y todos los bogotanos deberían ir a Panamericana a buscar uno de tus libros porque definitivamente son todo un treat. Octavio, muchísimas gracias por acompañarnos estos 2 días. Con todo gusto. Que tengas una muy linda tarde y muchísimas gracias por estar. Bye.